nombre es Vanessa Aldana, estudiante de Psicología de segundo semestre. En el día de hoy les hablaremos sobre el empirismo lógico. Mis compañeras son Gisela, Keila, Andrea Miel y Carla. El empirismo lógico surgió a partir del siglo XX. Es una corriente de la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y verificable. El empirismo lógico debe ocuparse del contexto de justificación de la ciencia y la filosofía. Surgió alrededor de un grupo de científicos que formaron el Círculo de Viena. El Círculo de Viena fue un organismo científico y filosófico que se basó principalmente en la lógica de la ciencia. El empirismo lógico también se divide en la corriente filosófica que se basa en la experiencia como origen y fuente del conocimiento. Muchas gracias. Voy a hablar del empirismo genético, voy a explicar un poco de racionalismo, una de las que es corriente contraria, y el empirismo genético. El racionalismo nace en el siglo XVII, es una de las corrientes más importantes de la edad moderna y se fundamenta como tal, más que todo la base de todo es la razón. El empirismo genético, lo voy a explicar en pocas palabras cortas, enfatiza el papel, la experiencia y la evidencia como tal, especialmente en la percepción sensoriales y formación de ideas y adquisiciones del conocimiento. También me tocó voy a explicar un poco sobre la teoría del empirismo genético. ¿Qué es la teoría del empirismo genético? Es una corriente de la filosofía contemporánea. Es una de la continuación del positivismo lógico, a fines del siglo XX y a comienzos del año 30. Nuestro siglo. Apareció como una de las variantes de la filosofía analítica y el empirismo lógico. El empirismo lógico conserva todavía las invariables ideas del positivismo lógico. Eso más que todo es que ella conserva un poco de la idea de lo que fue el positivismo lógico y como tal tiene fundamentos en eso, pero como tal estamos hablando más que todo del empirismo genético, en lo que se fundó y sus razones como tal. Gracias. Buenas tardes. Como mis compañeras venían hablando anteriormente, el empirismo lógico es una corriente filosófica, se basa en la experiencia como origen y fuente del conocimiento, enfatizando la percepción sensorial y es contraria al racionalismo y al empirismo genético. También habla de las teorías que se caracteriza por tener representantes, métodos y modelos. A mi persona le toca hablar acerca de los representantes como lo es John Locke, David Hume y Leibniz. John Locke fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Niega las ideas innatas de la mente humana frente al racionalismo. David Hume fue un filósofo económico e historiador escocés, constituyente de una de las figuras más importantes de la filosofía occidental. Su aporte más famoso fue la creación del sistema binario moderno y el cálculo integral. Leibniz fue un filósofo matemático lógico, teólogo, bibliotecario y político alemán. Su mayor contribución a la historia de la filosofía occidental fue el desarrollo del escepticismo y del empirismo filosófico. Buenas tardes. En el día de hoy voy a hacer una breve conclusión. Primero que todo voy a hacer una breve conclusión de lo que es el empirismo lógico. El empirismo lógico es una corriente filosófica de la ciencia que limita la validez del método científico, de lo empírico y lo verificable. Pues cabe resaltar que el racionalismo usa el método deductivo y el empirismo usa el método inductivo. Bueno, el tema que voy a abordar, en el cual me voy a centrar,
son los métodos del empirismo, como lo son el inductivo y el deductivo. El método deductivo es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. El método inductivo suele basarse en la observación y en la experimentación de los hechos y acciones concretas, para así poder llegar a una resolución o una conclusión general. Es decir, asciende de lo particular a lo general. Se ponen leyes acerca del comportamiento, de la conducta o de los objetos partiendo especialmente de la observación. Es un tipo de racionamiento que partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Según este modo, se admite que cada conjunto de hechos de la misma naturaleza está regido por ley universal. Y el objetivo científico es enunciar esta ley universal partiendo de la observación de los hechos. El otro importante es el método deductivo, que el método deductivo es un tipo de pensamiento lógico que se extrae una conclusión a partir de unas premisas generales. Es una forma de pensar opuesta al inductivo, por lo tanto se supone que las conclusiones siguen necesariamente a la hipótesis. Si el racionamiento deductivo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser más sino verdadera. El método deductivo infiere en los hechos observados basándose en la ley general. Por el contrario, el inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de los hechos observados. El método deductivo se puede dividir en dos: el método deductivo directo y el método deductivo indirecto. El método deductivo directo es la conclusión inmediata, es decir, cuando se obtiene un juicio o una opinión relativamente a una única premisa, sin intermediarios. Por el contrario, el método deductivo indirecto o de conclusión inmediata, cuando la premisa mayor contiene la proposición universal y la premisa menor contiene la proposición particular. La conclusión resulta de la comparación de ambas. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre una de las características del empirismo, que son sus modelos, que están basados en la lógica empírica y lo experimental. La lógica empírica es la base del razonamiento empírico y por lo tanto del método empírico. Esta visión de la lógica proviene de la antigua Grecia. Su desarrollo provoca la definitiva superación de la separación histórica entre ciencias formales como la geometría y el álgebra, y las ciencias descriptivas como la física, la zoología y la botánica, y sobre todo de las llamadas técnicas como las ingenierías. La lógica empírica comienza a través de la observación de las relaciones entre objetos percibidos y sus variaciones relativas y se convierte en la base ideal para poder establecer leyes de conocimiento. Gracias.